cabeza un poquito triste, cabizbaja, llora, suspira y le dice: lo que sucede es lo siguiente, que cuando recién nos casamos, mi esposo no tenía mucho dinero y lo único que tenía yo era un sartencito pequeño donde les freía a los nenes el pececito, y como no cabía yo le cortaba la cola. Luego tuvieron plata, pero ya no cambió de idea. Ahora, hoy quiero justamente ilustrarles con esa historia lo que a nosotros nos pasa. Y de hecho, platicaba con Pastor Raulito que hoy pues el tema iba a ser un poquito más amplio, no dirigido solo a los caballeros, porque tenemos a las hermanas con nosotros y tenemos el futuro cercano aquí con Anita, tenemos a Luis Bardo, a Dani, Samuelito, que ya dentro de poco nos va a decir que ya va a ser papá. Entonces, quisiera en este punto recalcar algo que a todos nos pasa. La verdad es que todos hemos llegado a educar a nuestros hijos de la misma manera que estos jóvenes, porque venimos copiando a veces conductas, venimos copiando lecciones de nuestros papás, de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos, y aún desde nuestros tatarabuelos. Yo recuerdo, por ejemplo, algunas lecciones que mi abuela me dio a mí, y siempre tenía en la boca: es que mamaíta nos enseñaba así. Y todos de alguna manera estamos circunscritos a replicar lo que nosotros hemos hecho, hemos vivido, y hacemos un copiar, pegar con nuestros hijos, al punto que, aunque tenemos un criterio un poco más amplio, hay muchas disciplinas que nosotros hemos copiado. La prueba, ahí les va esta que yo sé que todos se la saben: cuando un adulto habla, el niño. Pero ¿qué pasaría si nosotros escuchamos en su momento al niño y tomamos la educación de él de alguna otra manera? O sea, sería interesante, porque solo venimos copiando fórmulas. Y hoy, pues, si ustedes se dan cuenta, hemos pensado en las escrituras, un proverbio muy, muy bonito, muy interesante, y cuando yo lo leía me recordaba de un importante filósofo. Para los que son maestros se lo saben de memoria: Jacques Rousseau. Rousseau, filósofo, pedagogo, pensador muy bueno. Un día de estos viene él y lanza tal vez su idea más intensa en términos de enseñanza, y él dice que el niño por naturaleza es bueno y la sociedad lo corrompe. Y eso podría ser cierto, ¿sí o no? Sí. ¿Que lo pensamos? Oh, sí. Y les voy a ser muy franco, muchos años yo me pasé pensando si es cierto. O sea, el niño viene limpio. Pero al pensar esto, los quiero invitar a que piensen en lo siguiente. Quiero que se recuerden los que ya son papás un poquito avanzados, los que ya hemos tenido un hijo. Papaces. Por favor, quiero que se recuerden de aquel primer berrinche abrupto que tuvo su hijo. Cuando de repente se le soltó y le hizo aquel berrinche despavorido. Oiga, si ese niño hubiera tenido la fuerza que usted tiene, ¿qué calcula que pasa? Se la pongo un poquito más difícil. ¿Qué pasaría si ese niño, en el momento que le hace ese primer berrinche, tiene una pistola en la mano? Entonces, allí me puse a pensar. Yo digo que los niños no vienen limpios, como lo dijo Rousseau. Se equivocó. Para comprobar la hipótesis hasta ahí, yo quiero que ustedes piensen en lo que dice Proverbios 22:15. Escuche esto. Proverbios 22:15 dice que la necedad está arraigada en el muchacho y la vara lo corrige. O sea que no es que el niño venga bueno por naturaleza, porque si no se hubiera equivocado David cuando en el Salmo 51 dice: en lo malo me he formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que es la razón por la cual nosotros tenemos necesidad de llegar a la salvación, porque aunque pareciera que venimos limpios y hay conductas que se moldean, realmente nosotros podemos echar a perder a nuestros hijos por estarnos guiando bajo la tradición oral del dice que dijo
que tal vez fue y no ver la educación de nuestros hijos desde la espiritualidad correcta. Así que, al pensar esto, mis hermanos, yo quiero razonar con ustedes dos preguntas hoy, dos preguntas importantes. La primera es para los jóvenes, para muchos padres, porque yo creo que yo cometí muchos errores al inicio de empezar a ser papá. Si usted pues ya es abuelo, creo que le puede servir esta información. Está basada en las Escrituras y es la primera pregunta: ¿cómo educo a aquellos? ¿Cómo los educo? Y la segunda podría ser: ¿qué les enseño? Porque la verdad está de que hay mucho contenido, hay mucha información y nosotros casi siempre nos centramos en enseñar las orillas y nos olvidamos de enseñar el centro, el origen y lo bueno. Bueno, quiero pensar entonces, mis amados hermanos, que qué es lo que debemos de enseñar a nuestros hijos. Para poder analizar esto, si usted tuviera su Biblia sobre el hermano, viene con Biblia física, ¿verdad? Entonces me voy rápido. Y usted me ayuda en la otra de Proverbios, hermano. Proverbios 22, que ahí se quede más o menos por esa área. Ahí hay otra Biblia de calidad. Si usted tiene su Biblia, Deuteronomio muy conocido, oiga, Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, versículos 6, 7 y 8, tiene unas palabras tan preciosas, porque esas nos marcan a nosotros. Y dice la palabra: y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal de tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tus puertas. Miren, mis hermanos, ¿cómo debo de enseñar a mis hijos? La verdad es que pudiéramos desarmar ese texto, pero si ustedes le buscan el sentido exacto a este texto, nos está enseñando ese texto a que tenemos que permanecer en las palabras de Dios, escudriñar las palabras de Dios. Ese sería el mensaje central, que pudiéramos nosotros entonces, en lugar de basar nuestra enseñanza en ideas que vienen del aire o personas que nos cuentan, o el ejemplo de la mojarra sin cola, porque así se viene haciendo, creo que nosotros tenemos que voltear nuestra mirada hacia las Escrituras para ver entonces cómo ir construyendo la vida de nuestros hijos, porque he sabido, mis hermanos, que aún Efesios, el apóstol Pablo, Efesios 6, tiene el llamado a aquel que dice: padres, no exasperéis a tus hijos, o no los lleven a la ira, sino antes bien crearlos en disciplina y en amonestación del Señor. O sea que definitivamente, si nosotros nos guiamos a la palabra, vamos a estar muy bien centrados en que lo más importante de esto es repetir la palabra con ellos, empezar a formarlos mediante las Escrituras, y eso va a ser beneficioso, va a traer un impacto a la vida de ellos. Por ejemplo, el orar, la disciplina de orar, hay que reconocer que no todos la tenemos, y si la tenemos para nosotros. Pero un día iniciamos en la casa el deseo de poder empezar a orar todos arrodillados, y la verdad es que formar esa disciplina es muy necesaria, pero es muy difícil. Porque la verdad es que se nos olvida. Cualquier cosa nos podemos hacer y eso se nos olvida. Luego, Proverbios 22:6, ese se lo sabe. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No vino Leo, sino Pero ahí está, hermano. Otro que yo sé que sí se lo sabe. Instruye al niño en su camino. Yo creo que es un versículo que todos nos hemos aprendido a veces hasta de memoria. Y cuando hablamos de instrucción a niños, siempre la decimos. Y la repetimos, a veces hasta con loros. Pero me puse a razonar: instruye al niño en su camino. ¿Cómo? Eso habla de darle reglas claras a los hijos, normas claras. No hay inflexión como nosotros normalmente tenemos. Es instruye al niño en su camino. Nuestras reglas tienen que ir completamente claras, y ese versículo nos habla del comportamiento que nosotros les vamos a enseñar. Ya vieron que ahora está de moda hasta los terians, ¿verdad? ¡Ay, Dios! Jovencitos que se creen animales, y se está volviendo tan de moda que algunos lo estamos agarrando de chiste, pero lastimosamente hay lugares donde sí, efectivamente, ellos están con el problema
conductual de cómo se está desarrollando eso. Entonces ahora la pregunta es, si la palabra dice instruye al niño en su camino, es muéstrale las reglas claras de cómo va a crecer, qué va a aprender, cómo se va a comportar, y algo muy importante, mis hermanos, que es lo que nosotros no hacemos, y yo tuve que empezar a cambiar eso hace muy poco. No les explicamos a nuestros hijos el por qué. Nosotros crecimos sin el por qué. Es más, si usted le preguntaba a sus papás o a sus abuelos por qué de las cosas, la respuesta es porque lo digo yo. Porque soy tu papá o porque soy tu mamá. Aquí yo mande. Aquí yo mande, dije acá. Y entonces, el detalle es, si nosotros le explicamos a nuestros hijos el porqué de las cosas o les enseñamos el porqué de las cosas, el beneficio va a ser bueno. Y ellos van a lograr entender el proceso de enseñanza correctamente. No me dejará mentir. Carlos, ya que has tenido más hijos que todos nosotros juntos. Ah, no, va. ¿Qué pasó? Ah, ahí está. Ya nos exhibió. Por ejemplo, yo no sé si tus hijos, yo creo que sí, porque estoy seguro, todos los niños pasan esa etapa, la etapa del por qué. De preguntar por qué. Oigan, y sí o no, preferíamos evadir las respuestas porque al niño usted le decía, le explicaba el porqué de eso y le decía, ¿por qué el sol es redondo? Porque así lo hizo Dios. ¿Y por qué? Porque Él es el creador. ¿Y por qué? Y si uno les da larga, se va. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos erróneamente? Cortarles el porqué. Es lo primerito que hacemos. Cuando realmente nosotros lo que debemos de hacer es enseñarles a que ellos entiendan el porqué. Porque cuando el niño entiende el por qué se le enseña mediante la palabra, o por qué se le instruye de tal manera, por qué el evangelio es importante en su vida, por qué Jesucristo es la pieza fundamental de toda su existencia, ese niño o niña va a crecer mejor, porque entiende lo que está haciendo. Entonces, el pasaje de instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, es efectivo. Ya conoce lo que estamos haciendo. Primera de Timoteo. Oiga, Primera de Timoteo 4:12. Es un texto también bastante conocido, muy mal aplicado a veces. Porque todos pensamos que Pablo le habla a Timoteo diciéndole que nadie tenga en poco tu juventud. Sí, lo que pasa es que a Pablo le interesaba que a Timoteo lo respetaran o que Timoteo estuviera sólido en la palabra. Cuando efectivamente, pues sí dice eso, pero más lo fortalece en 6 aspectos importantes de eso. Si usted tiene Primera de Timoteo 4:12, yo creo que ya lo encontró el hermano. Démosle más. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino Tu juventud, pero nos dice a todos realmente ese mensaje. 6 acciones importantes de cómo enseñarle a nuestros hijos. En conducta, en palabra, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Yo meditaba, ¿realmente están puestas esas palabras con alguna razón básica? Hay un orden específico y efectivamente sí. En palabra, ¿cómo nos comunicamos con nuestros hijos? ¿Cómo nos comunicamos con la sociedad? ¿Qué hablamos? ¿Qué hay en nuestro corazón? De la abundancia del corazón dice la palabra ¿qué? Uy, eso es peligroso. ¿Qué tenemos nosotros en nuestro corazón como padres de familia? ¿Será que todavía tenemos aquellas expresiones? ¡No sea tonto, ¡pum! ¡Piensa lo que está haciendo! ¡Pum! ¿Usted es un niño? Son palabras que a veces algunos hemos crecido con esas. Yo hacía memoria de cuando yo era niño. Había algunas palabras, algunas frases. En alguna ocasión me dijeron que yo era muñeco. Yo me sentí feliz porque me decían que yo era un muñeco. Resultó que hacían relación que yo era un muñeco, pero de aquel asunto de excremento, porque no servía para mucho, me dijeron. Cuando yo me enteré que por eso me decían muñeco, yo me derrumbé. ¿Qué es lo que tiene nuestro corazón? Por eso le dice Pablo a Timoteo, sé ejemplo en palabra. ¿Cómo le vamos a hablar a nuestros hijos? Ve, lo siguiente, en conducta, ¿cómo vamos a actuar con nuestros hijos? Los hijos copian todo lo que nosotros hacemos. Los hijos nos ven. Los hijos van a terminar siendo iguales a nosotros. Si somos desachicados, desordenados, vulgares, toscos,
de la misma manera van a ser. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo actuamos, porque ellos van a copiar esa manera de ser. Si nosotros somos espirituales, buscamos la palabra de Dios, oramos, nuestros hijos van a copiar esas conductas. Y por eso Pablo dice, en palabra, en conducta. Mire la otra, en amor. Este jueves teníamos un estudio de hogar en la casa. Miren ustedes, llegamos a la preeminencia del amor y tuvimos un momento de debate allí en la mesa con mi familia, porque el tema era, me dice mi hermana, yo consideraba que lo más importante era la fe que le tengamos a Dios, pero la preeminencia del amor de 1 Corintios 13 termina en que lo más importante es el amor. Y establecimos, según 1 de Juan, que nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Y bajo ese principio pudiéramos decir entonces que miren el orden de las cosas, la palabra, la conducta y el amor. ¿Por qué es importante que esté ahí el amor? Porque el amor es el que Dios nos ha dado a nosotros. La fe, pues la fe es algo que nosotros le damos a Él. O sea, el amor viene de Dios para acá y la fe va del hombre para Dios. Pero ¿por qué es más importante el amor? Es más importante porque allí es donde nosotros vamos a evidenciar la vida que Cristo está formando en nosotros, la llenura que nosotros tengamos, el que realmente fuimos convertidos y fuimos transformados en nuestras vidas, y como padres de familia haremos una buena obra. La siguiente, en espíritu. ¿Aquel que ama tendrá un espíritu negativo? No, va a tener un buen espíritu, un espíritu benigno, afable, como lo dice la Escritura. O sea, será aquella persona que en lugar de actuar mal, va a actuar bien. Y luego dice en fe, hasta ahí apareció la fe. Porque quien tenga un espíritu correcto en Dios, entonces va a poder demostrar esa fe a Dios. Y por último termina en pureza, pensando que la pureza es importante porque es la pureza de nuestras intenciones, de cómo hablamos con nuestros hijos. Ayer tuvimos un evento un poco lamentable en el centro educativo de trabajo. Aparece un padre de familia, el padre de familia necesitaba hablar con su hijo, él decía que quería hablar con el hijo y que el hijo, y nos armó un escándalo y tuvimos que llamar a la mamá para que llegara porque había una medida de restricción. Lo triste es que el papá abusaba del niño. ¿Cuál es la intención con la que nosotros a veces los padres nos acercamos a los hijos? Y eso me puso a pensar, ¿con qué intención nos acercamos? Porque yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí vamos a llegar con una intención violenta, pero sí les enseñamos a nuestros hijos a que no haya pureza en su actuar. ¿Cómo? A través del ejemplo. Actuando de manera hipócrita, renciosa, envidiosa, y entonces votamos frente a ellos la pureza de intención que tenemos que tener. Mis hermanos, si esas son las reglas para poder enseñar a nuestros hijos, rápidamente quiero llevarlos a pensar qué les enseñamos. Y ahí la razón de la lectura de hoy. ¿Qué les enseñamos? Este proverbio, del 1 al 15, he encontrado unas 3 divisiones interesantes que quiero dejarles en el corazón. La primera división, del versículo 1 al versículo 5, pues sí, habla de las deudas, habla de ser fiador. Pero si nosotros transformamos ese mensaje que el proverbista nos quiere dar, es enseñemos a nuestros hijos a que tengan solvencia personal, solvencia espiritual, solvencia familiar, que ellos aprendan a no ser tramposos, que ellos aprendan a tener la frente en alto. Y esa parte es bien complicada, porque a veces nosotros mismos les mandamos a decir que digan que no estamos, ¿verdad? Y el chiste se ha vuelto por muchos años, el ve a decir y dice mi papá de que no estaba. ¿Cómo les enseñamos a nuestros hijos de solvencia? ¿Por qué es importante eso? Enseñémosle a asumir las responsabilidades de sus actos. No porque esté aquí, pero voy a tener vergüenzas. Pero un día llegué con mi hijo a la conclusión de decirle, hijo, si tú me dices qué es lo que está pasando, es posible que yo no te corrija con vara. Si yo me entero en la calle, entonces callada la boca voy a venir y te voy a corregir. Bendito sea Dios hasta hoy, yo no sé mañana, porque Él va en crecimiento.
Pero hasta hoy prefieren llegar y decirme, papá, me equivoqué, ¿qué pasó? Hice esto. Bueno, busquemos la solución. Y entonces podemos orientar. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Con la primera etapa de qué debemos enseñar, la solvencia que ellos tienen que tener. Luego, del Proverbio 6 al 11. Este es el ejemplo de la hormiga, ¿no? Mira la hormiga, chispuda. ¿Cómo dice ahí? O perezoso. Pero si nosotros extraemos el mensaje que hay allí, implica que después de enseñarle a nuestros hijos sobre solvencia, debemos de enseñarles sobre diligencia, sobre capacidad para administrarse, capacidad para esforzarse. Porque al final tenemos versículos en la palabra que dice que tenemos que llegar a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y las hormigas al final, según el ejemplo que nos pone el proverbista, es porque son chambeadoras, saben administrar sus recursos, saben administrar su vida, su tiempo, saben decir muy bien, ahorita es tiempo para esto, ahora es tiempo para esto y ahora es tiempo para esto, y ahí la razón del por qué Eclesiastés nos dice que hay tiempo para todo. La palabra nos va enseñando entonces qué les debemos de enseñar: solvencia personal, luego la diligencia y la buena administración de sus vidas. No estoy hablando de plata, de sus vidas, porque eso es un problema, no les enseñamos a nuestros hijos de eso. Y la tercera, pudiéramos verla del versículo 12 al 15, donde ahí la cosa se pone un poquito extraña, porque si usted recuerda o tuviera el versículo ahí a la mano, dice: el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, el que guiña el ojo. O sea, hay muchas cosas negativas, ¿verdad? Lo que el proverbista intenta es enseñarnos que debemos nosotros enseñarles a construir su moralidad correctamente. Debiéramos de enseñarles a nuestros hijos, por ejemplo, el tipo de errores que hay en la vida o el tipo de pecados. Si tiene usted, el hermano que tiene la Biblia, ¿está todavía en Proverbios? No. Dígate, ¿por cuál? Proverbios, váyase a Proverbios 27. 27 y 28. De hecho, acabamos en la iglesia de tener un estudio sobre ese Proverbios 27 y 28. Pero 27 y 28. Escuchen lo que dice. Proverbios 27 y 28. No tiene 28. O los dos. 6, 27 y 28. Proverbios 6, 27 y 28. Ay, yo mal. Sí, perdón, es que Proverbios Carlos 6, está 6, cruzando. voy a obligar. Proverbios 6, 27 y 28. Dice así: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Le hemos enseñado eso a nuestros hijos? Porque miren, básicamente lo que las escrituras nos están enseñando ahí es lo siguiente: hay dos tipos de errores que podemos cometer. Hay quien puede ser tan tonto de tomar brasas y abrazarlas. Bien, tengo el azúcar hasta arriba y me tomo mi Coca-Cola. ¿Sí o no? Tienen enfisema pulmonar y están con el cigarro en la boca. Tienen problemas de hígado y se echan sus traguitos. Eso es tomar brasas y abrazarlas, porque son pecados, son errores tontos que pareciera que nadie los hace, pero no les enseñamos a nuestros hijos que existen ese tipo de errores. Y luego, el 28, ¿cómo dice, hermano? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Veamos esos otros errores. Quiero que se lo imaginen. ¡Pum! La casa se está quemando. Y usted viene y dice: tengo que salir, y agarra lo más precioso para usted y dice: voy a salir. Y cuando mira que va a salir, todo eso está lleno de fuego. Y allá está la salida. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar ahí o va a salir? El instinto lo va a hacer salir a como dé lugar. ¿Por dónde? Por un camino donde se va a quemar. Que se pareciera que es el tipo de error que a veces nosotros cometemos. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, de aquellos errores que cuando uno los va a cometer todavía le dice al Señor: Señor, perdóname, pero es que de plano lo tengo que hacer. Y uno termina caminando en las brasas porque uno se vio necesitado de hacer eso. Y justifica uno ese tipo de errores para nuestras vidas. No les enseñamos eso a nuestros hijos. Y la palabra nos lo está diciendo.
hijo, hija, aprende a evaluar cuáles son errores y pecados tontos y cuáles son aquellos que definitivamente vas a cometer y son los pecados a los cuales se refiere Primera de Juan cuando dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Porque creer que nunca voy a caminar por las brasas